Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es lunes, día 24 del mes de junio del año 2024, donde estamos celebrando la solemnidad de la Natividad de Juan Bautista, San Juan Bautista. Así que esperamos que estas enseñanzas sean de gran bendición para todos los que nos están escuchando. Comenzamos con la primera lectura. Está tomada del profeta Isaías, capítulo 49, versículo del 1 al 6. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que sea mi siervo, y establezca la tribu de Jacob, y convierta a los sobrevivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetra mis pensamientos. Distingue mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocía mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 22 al 26. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alianza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos, según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: yo no soy quien piensan, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, ustedes se le han enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 1, del 57 al 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por seña al padre cómo quería que se llamase.
Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Isabel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos dice que llegado el momento en que Isabel, después de dar a luz a los 8 días, iba a circuncidar a su niño, había que ponerle nombre. Y la madre Isabel dijo que se iba a llamar Juan. Pero los vecinos dijeron: no, ¿cómo que Juan? Tiene que ser Zacarías como su papá. Pero le preguntaron al padre en aquel momento que estaba mudo, ¿cuál sería el nombre que se le pondría al niño? Y con algo escribió que se llamaría Juan. Es ahí donde surge un gran milagro. Que después que Zacarías haber permanecido durante 9 meses, 9 largos meses, sin hablar, en ese instante, que confirma el nombre del niño que se llamaría Juan, se le soltó la lengua y comenzó a hablar. Y lo primero que sale de su boca fueron palabras de alabanza, un cántico de júbilo, de gozo, de alegría, de gratitud al Señor. Qué bueno cuando nosotros somos, es decir, reconocemos la grandeza de un Dios todopoderoso, que todo lo bello, todo lo grande, todo lo hermoso viene solamente de Él. Nuestra fe se va incrementando más y más y más a través de la mano de Dios, hacer tantas proezas y milagros en nuestras vidas. Zacarías tuvo en todos esos meses, me imagino que reflexionar, todo lo que había hecho, recobrar la paz interior, recobrar esa armonía, el creerle a Dios en aquellos 9 meses, el confiar más en Él, para que a través de la misericordia de Dios obtuviera aquel hermoso milagro de volver a hablar. Juan Bautista era aquel niño, aquel niño que nació del vientre de Ana y de Santa Ana y San Zacarías que hoy conocemos, y vivió su juventud entregado a la penitencia y a la oración. Dice el Evangelio que vivió en el desierto, que iba creciendo y su carácter se iba afianzando, y vivió largamente en el desierto, preparando allí, preparándose para darlo todo para el Señor. Hoy por hoy celebramos nosotros ese gran acontecimiento del nacimiento de Juan Bautista. De por sí es el único santo que celebramos el día de su nacimiento, porque todos los demás santos celebramos el día de su partida, mientras que de Juan Bautista celebramos los dos, su nacimiento y su partida, ya que su nacimiento en sí representa para nosotros una marca firme en la historia de la salvación, ya que Él fue solamente Él el que preparó el camino para nuestro Señor antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Recordemos que Juan fue el que inició con ese bautismo de conversión, y pregonaba: enderecen el camino del Señor, enderecenlo, reconozcan sus pecados, y hablaba: conviértanse, cambien su manera de vivir. Juan es considerado sencillamente como el último profeta antes de la llegada del Señor. Recordemos que Santa Isabel y San Zacarías eran sus padres,
y que Juan al mismo tiempo era pariente de Jesús por nuestra Madre María. Juan Bautista tenía un bautismo, llamémosle de preparación para la venida del Señor. Y decía a sus seguidores, detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Ese era Juan Bautista, que reconocía la grandeza del Salvador. La vida de Juan, es decir, se entregó por completo, se martirizó por seguir el llamado del Señor. Es todo un ejemplo para nosotros a seguir confiando y seguir hacia adelante. Juan fue elegido por Dios. En esa primera lectura vemos cómo Dios elige desde antes del vientre. Pues Juan fue uno que fue elegido por Dios para guiar el ministerio, el cual lo llevó a cabo totalmente en plenitud, con entrega, con decisión. Pero también tú y yo somos también llamados por el Señor. Y nos conoce Él desde antes de venir en el vientre de nuestra madre, como dice el profeta Isaías en la primera enseñanza. También nosotros tenemos este llamado personal, el cual le debemos toda obediencia, toda fidelidad, toda entrega al Señor y en todo momento. Qué bello cuando dice Isaías, yo estaba en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Y hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Qué belleza que Dios nos diga a nosotros, te llamé desde el vientre materno y estoy orgulloso de lo que has hecho por mí, de lo que ha pronunciado tu nombre, tus labios, de lo que has dicho para glorificar mi nombre. Qué hermoso sería cuando Dios nos diga, wow, me siento orgulloso de haberte elegido. Por eso vamos a servirle al Señor, entregarnos al Señor, que brote de nosotros nuestra fuerza con palabra, con decisión, con entrega para servirle a ese Dios todopoderoso. Hoy vemos el ejemplo de Juan Bautista, cómo se entregó por entero. Hoy nos toca a nosotros seguir copiando de ellos, que triunfaron, porque su pago quizás no fue aquí en la tierra, pero fue allá en el reino de los cielos. Allá es que necesitamos nuestro pago. Por eso vamos a trabajar hoy confiada y confiado en las manos poderosas del Señor, que todo lo hace posible, y que nuestra boca sea una espada afilada como la de Isaías, para nombrar y requete nombrar las cosas y agradarle al Señor con ello. Que Dios nos siga escondiendo en la sombra de sus manos, para que nada ni nadie nos haga ningún daño junto a nuestras familias, y que la gracia de Dios siga descendiendo. Recuerda, tú eres siervo de Dios, de quien Él debe de estar orgulloso de lo que tú eres. Sigue hacia adelante, no te rinda, no te pare, continúa. Que Dios te bendiga siempre. Amén.